Entonces, vamos a iniciar. Compartir pantalla. Ok, muy bien. Vamos a continuar este bellísima palabra que Dios nos ha estado mostrando por estos tiempos, en este libro de Efesios, que es primeramente el Espíritu de Dios quien nos lleva. Y hoy pues vamos a tocar un tema que es el equilibrio. Este es un resumen, hemos procurado establecer que la experiencia cristiana no comienza con el andar, sino con el descansar. Cada vez que invertimos el orden, tenemos como resultado el fracaso. El Señor Jesucristo hizo todo para nosotros. Ahora necesitamos descansar confiadamente en Él. Cuando emprendemos algo, impulsados por nuestra propia energía, inmediatamente nos encontramos, por así decirlo, frente a una muralla infranqueable, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay esfuerzo, frustración porque no se consiguen las cosas, le damos mil vueltas, etcétera. Solo cuando confiamos en el Señor nos vemos conducidos en su potencia. Sin embargo, pues ahí no terminan las cosas. Aunque la vida cristiana comienza en el sentar, siempre le sigue el andar. Si nos hemos sentado bien y firmemente y hemos ganado fuerzas por el descanso, es entonces cuando realmente comenzamos a andar. Ese es como todo el resumen. El sentarse describe nuestra posición con Cristo en los lugares celestiales. El andar es la expresión práctica aquí en la tierra de ese lugar que ocupamos en los cielos. Espérame que alguien está entrando. Espérame un segundito. A ver, ¿dónde está? Reunión. Admitir. Emita, muy buenas noches, bienvenida. Emita, buenas noches. Creo que no me escucha. Bueno, entonces sigamos acá. Bueno, vimos en Hebreos 14:12, que es uno de los versículos más maravillosos, llenos de mucha luz en cuanto a este tema de sentarse o más bien de andar estando sentados. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense que acá hablamos es de partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 añade, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esto es muy importante. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vimos que lo que produce Dios cuando nos alimentamos con su palabra es separar el alma o, como dice la escritura, partir el alma del espíritu finamente, como los cortes de una espada, para separar los pensamientos del alma y ver lo que es del espíritu y lo que es de la mente natural, ¿sí? O sea, el parte separa los pensamientos del alma para que se pueda ver o pueda salir lo que es del espíritu y nosotros podamos discernir lo que es del espíritu y lo que es de la mente natural. Con el fin, el maravillosísimo propósito de exponerlo y entregarle sus pensamientos, cada detalle, cada carga, cada cosa íntima de nosotros al Padre.
Y este es el acto metafórico, podría decirse, no sé, no, metafórico no es una palabra correcta, el acto, bueno, se me va la palabra correcta, simbólico, el acto simbólico de crucificar el hombre viejo, es sacar, entregar, eso es crucificar el hombre viejo. Y ahí nos quedamos sentados en él, quietos y reposados en Cristo, confiados en que Él hará. Pero todo este proceso sola y únicamente lo hace cuando nos exponemos a la escritura. Y acá, bueno, yo no sé si ustedes han leído los artículos de pronto que Juan ha enviado, si tuvieron la maravillosa posibilidad de leer los artículos de Segunda de Timoteo, son impresionantes porque hoy, en este día, aquí y ahora, en este momento, en este siglo, en este tiempo, lo que está disponible es mi relación individual con Dios en Cristo en mí. Esta relación individual es la que se tiene que desarrollar a través de la escritura. Y es ella la que nos va a dar con el espíritu de sabiduría estas cosas. O sea, todo esto que estamos viendo de la separación solamente y únicamente la hace Dios en Cristo en mí, yo individualmente en esa relación íntima que tengo con Él a la luz de la escritura. Entonces es bien interesante poder mm, dar oído a lo que realmente tenemos en este tiempo. Y en este tiempo no, ya no hay iglesias, en este tiempo es una relación íntima, individual con Dios en Cristo. Tenerlo muy presente. Entregarle cada día todo a Dios en Cristo es el verdadero sentarse. Y desde esa posición, juntamente con Él, entonces, se produce el andar, o más bien el disfrutar de su obra en nosotros. Ese es el andar, disfrutar de su obra finalizada en nosotros. Y esto se produce aquí ahora en este cuerpo de carne. Entonces ahí es donde vamos a aclarar muchas cositas y dudas que tuvimos la semana pasada. ¿Mm? Esta es una consideración de Amparo Garzón con arreglos de Dios, con cosas que hemos estado hablando esta semana con todos, o sea, con Juan, con Sandra, con Amparito, y Dios haciendo en nosotros, porque finalmente también esa comunión hace que nos regocijemos unos con otros, que el Espíritu nos vaya mostrando a cada uno con lo que habla uno y habla el otro. Es hermoso cómo funciona el cuerpo de Cristo. El hombre quedó en un estado o condición de corrupción. Está en un estado o condición de corrupción, que Dios llama el viejo hombre, comparándolo con la nueva creación que formó en él, ¿sí? El cuerpo, el alma y el espíritu sufrieron pérdida, pero es la condición de pecado, corrupción y muerte que habita en la mente carnal del hombre la que hace que todo hacia abajo se mueva. Ahorita lo vamos a ver más claro. Para obtener el balance entre las dos naturalezas hay que sustentarse en el Espíritu Santo, la nueva creación, el Cristo en formación, el que ilumina el entendimiento en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu gobierna el alma, por ende, el cuerpo y los sentidos físicos se sujetan a él. ¿Mm? Hay conflicto en el hombre, pero no hay que hacer pelea consigo mismo, sino por fe inclinar los sentidos hacia la nueva naturaleza, pues ellos, como hijos de Dios, deberían servir a la justicia, ¿sí? Romanos 6:19 nos dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Esta es la nueva versión internacional. Y en Hebreos 5:14 también nos habla Dios acerca de los sentimientos que se pueden entrenar. Entonces nos dice
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo es fascinante. Lo voy a subir acá un poquito para que salga completo acá. Lo voy a volver a leer porque es demasiado importante. Nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que cada vez han entendido, es alcanzar a madurez, los que cada vez han entendido que no deben hacer nada, simplemente de sentarse, o sea, que se ha entendido el verdadero sentarse en el consumado es, en todo ya está hecho, y han permitido que sea Cristo el que haga la obra en cada uno de nosotros, o sea, que Él se manifieste. ¿Mm? Y esto es, ¡ay, qué cosa tan maravillosa! Yo, honestamente, esto lo vengo a entender así, ¡fua! Así gigante, grande, pleno, hace menos de un mes. Hace menos de un mes lo vengo a entender completico. O sea, yo creo que me faltaban ciertas fichas del rompecabezas para que o sea, para que por fin hubiese una súnesis y pudiera entender. Yo creo que más de un mes, creo que más de un mes. Estamos en julio, más o menos 3 meses desde que tomé una decisión, con varias decisiones contundentes de entregar. Uy, y es maravilloso poderlo entender. Y aquí es donde uno va alcanzando esa madurez de la quietud. Para los que por el uso, este uso se refiere a la comunión íntima que yo tengo con mi Padre Celestial, a la individualidad, a lo que yo hago con Él en mi aposento, a lo que Él me enseña a través del Espíritu de Sabiduría, a lo que Él hace en mí cada día. Tienen los sentidos entonces, acá se despiertan los sentidos espirituales, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso era tan importante hablar del partir del alma del espíritu, para que aflore y salgan las cosas y podamos discernir las cosas del bien y del mal. ¿Mm? Y podamos así, pues, entregarlo todo a Dios. Desde la eternidad, Dios le dio un propósito específico al cuerpo de carne. Sería el medio por el cual el hombre manifestaría su libre albedrío, de sentarse y andar en Cristo o de andar en su propia justicia. Espérame que- a ver, ay, ¿dónde estoy? Sonata, uy, Sonata Ceballos, buenas noches, Sonata. Bueno, seguimos acá. Entonces, este cuerpo sería pasajero, solo mientras cumple el objetivo de permitir expresar la voluntad de quien lo lleva. Después de esto, Dios determinó que su fin era morir, era el único camino posible para erradicar el pecado, la desobediencia y la autosuficiencia. O sea, estamos hablando después de la caída. Pero es precioso, perdón, que acá está Yasmith. Buenas noches, Yasmith. Me encanta que estés, porque hoy vamos a resolver algo que tú tenías dudas. Bueno, pero el amor de Dios, su misericordia y su gracia por sus criaturas permite que esté disponible para el hombre hoy, en este cuerpo de carne, vivir a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en su cuerpo resucitado, es decir, una vida de resurrección. Hacer por nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo. Y aquí tenemos entonces 2 Corintios 4:10, que es espectacular porque lo explica mejor. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos,
siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, o sea, viejo hombre en la cruz, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, viviendo en resurrección. Si ven que están juntas, ¿no? Llevando en el cuerpo siempre, dice Pablo. Estos son palabras un poco más textuales de Juan, que me encantaron, me encantaron. O sea, es como si Dios me hubiera respondido una oración. Es que por eso es tan increíble el cuerpo de Cristo, porque nos lo da todo increíble a través de nuestros hermanos, a través de muchas cosas, de la palabra, de cosas, de la meditación que hace uno en la escritura. Pero me gustó mucho esto que dice Juan, si padecemos juntamente con Él, el conflicto y sufrimiento lo causa es el hombre viejo, pero cuando vemos salir de nosotros, esto sí es, acá lo puse yo, por la espada de la palabra, cuando sale todo, cuando se hace ese partir el alma del espíritu y sale todo, todo se entrega al Padre. Y entonces sucede lo inexplicable, sucede lo instantáneo, es decir, sucede para que también, aquí es a donde sucede el para que también, para que también la vida se manifieste en nuestro cuerpo o carne mortal. ¿Y qué significa esto tan hermoso que nos muestra acá Pablo? Esto es que cuando entregamos ese control y reposamos sentados en el consumado es y dejamos que él inexplicablemente o instantáneamente, es decir, que ni siquiera lo provoca nuestros cinco sentidos, nuestra mente natural, sino que va saliendo, se comienza a producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es su obra en nosotros, ¿sí? En nosotros. Y yo solamente le pido a Dios, le he pedido a Dios para que o sea, que Dios nos muestre a cada uno esta perla profunda, esta magna, porque es la magna, para mí es la magna. Entenderlo es la magna, porque ya no luchamos, simplemente nos sentamos. Cuando esto sucede, se desarrolla la paciencia momento tras momento. Se despiertan los sentidos espirituales y se agudiza la percepción. Cada que nos vestimos a diario de esta manera con el traje de Cristo, las circunstancias de la vida nos comienza a afectar cada vez menos. ¿Mm? El secreto está en darla por muerta. Y esto que dijo Juan me encantó porque cada vez lo veo más fácil. Es darla por muerta cuando ella quiere dar lucha, ¿sí? Cuando los pensamientos caídos de la natura, es decir, no le damos para nada la importancia. No nos irritamos, no nos preocupamos, no nos alteramos, lo dejamos salir, fluir, para que le dé el vientecillo suave, el soplo apacible de Dios y nos limpie. Esto es tan hermoso, porque es sencillamente cuando yo voy a Dios y le entrego absolutamente todo, o pasa, o nomás que va uno en un bus, qué sé yo, va uno caminando, inmediatamente viene un pensamiento de esos que, mejor dicho, queda uno así como, pucha, pues sencillamente lo dejamos ir, lo dejamos salir, que salga, y ese vientecillo suave o el soplo apacible de Dios y nos limpie para que lo desvanezca. Y ese es darlo por muerto, darlo por muerto, darlo por muerto. O sea, si pasa ese pensamiento, si pasa esa situación, si pasa esa cosa ahí que no te dejan paz, dalo por muerto, ya está hecho, ¿sí? Ese es el consumado es, y eso es lo que Pablo explica acá, ¿sí? Cuando dice siempre, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener las dos cosas, pero tenemos la maravillosa salida de entregarlas a Dios y descansar en Él. Eso es lo mágico, lo bello, lo hermoso de la palabra que estamos viendo ahora tan fresca, tan simple y sencilla. Entonces, así es
como andamos. Así es como ese Cristo día a día se manifiesta en nuestro cuerpo. Y lo más hermoso es que es en un gran amor. Esto es precioso porque todo esto que estamos hablando con las palabras nuestras, porque acá hay palabras de todos, todos. Acá hay cosas que hemos dicho todos, que Dios nos ha mostrado a cada uno, por supuesto. Ahorita la vamos a ver en Efesios cómo encaja todo de hermoso. De repente, cuando nos sentamos, cuando entregamos verdaderamente, yo no tengo que tener ningún bulto. Es decir, si yo me siento verdaderamente en Cristo, yo no voy a tener carga. Es decir, no hay peso en mi mente. Está tranquila, está sosegada. Y de repente, el sosiego, viene un sosiego. ¿Mm? Y el dejar que Él haga produce un amor que nos llena todo nuestro ser, nos llena completamente, nos da una tranquilidad inexplicable, nos pone como en un estado tan neutro, tan tranquilo, tan lleno, que, no, que es, llena todo nuestro ser. Y ese gran misterio de Efesios se disfruta acá, también en la tierra. Es muy importante que sepamos que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero la experiencia en este momento es acá en la tierra. ¿Mm? Esto que estamos hablando es para la experiencia aquí y ahora en la tierra. Entonces, Efesios tiene una parte doctrinal contándonos el porqué de las cosas y otra parte que es la práctica del para qué es provechoso todo lo que nos dice. Por eso Welch lo representó así en una balanza. ¿Mm? Donde éramos, el centro es el digno, el ser dignos, dignos, merecedores por la obra de Cristo. Toda la primera parte de Efesios 1:3 a 3:13 se fundamenta en Efesios 2:6, que es sentados juntamente. ¿Mm? Este es el por qué, sabemos el por qué, sentados juntamente. Y el para qué o el andar sentado está entre Efesios 4:1 a 6:20. Y se fundamenta en Efesios 4:15, que es crecer hasta Cristo. Y todo esto es lo que vamos a seguir viendo, porque pues estamos estudiando este maravillosísimo libro que es la centralidad nuestra, pero ya entendiéndolo desde esta posición de sentarse y andar sentado, ¿cierto? El fundamento y la práctica. Es precioso. Es precioso porque créanme que yo me quito, o sea, esto es quitarse verdaderamente un peso encima. De verdad que sí. Porque uno diría, pero ¿y cómo vamos a hacer todo esto, verdad? Pero ya se quita uno un peso encima entendiendo mejor esto del sentarse y andar. Y todo esto que hemos hablado con nuestras palabras de varios, se resume acá en Efesios 3:17-20, que nos sustenta una mejor manera de lo que queremos exponer, por supuesto, la manera perfecta de Dios, que dice Efesios 3:17, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor. Habitar es la 27:30, que es katoikeo. Y este katoikeo quiere decir alojarse permanentemente. Es decir, yo, por mi libre albedrío, dejo o permito alojar permanentemente a Cristo en mi espíritu, alma y cuerpo para que gobierne y tenga la mayordomía en mí. Él produce, cuando yo le doy la mayordomía, él produce entonces el arraigo y cimientos en amor. Es bellísimo esto. En este templo que tenemos, en este cuerpo, donde habita ahora. ¿Mm? Recuerdan que Welch pone el, el, también está la forma de la casa que estamos viendo, ¿no?
O sea, esa casa divina donde hay diferentes habitaciones, ¿sí? Ahí es donde Cristo en mí tiene esa mayordomía y conocemos las cosas que están ahí, aunque todo, tanto mi templo, que es este, el templo, donde es Cristo en mí en el lugar santísimo, como lo hemos visto, pero también en la otra posición del cuerpo de Cristo, es decir, que nosotros estamos ocupando el lugar santísimo de las tres esferas de bendición. Entonces, Welch presenta a Efesios también como eso, esa morada mía arriba en el lugar santísimo, pero también podemos verla a la luz de este cuerpo también. ¿Mm? Versículo 18. Y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Versículo 19. A fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto es tan hermoso porque resulta que está llenos de la plenitud de amor, es básicamente el amor de Dios, el amor que es indescriptible, mm, apacible, tranquilo, silencioso, que te deja como sin palabras, o sea, no hay ni siquiera mente, o sea, es un descanso profundo. Y aquí se percibe el silbido apacible del Padre, reposo, silencio, es precioso. Eh, Al que puede hacer, esto me encantó, versículo 20, cuando así estamos allá y dejamos que Él obre, miren lo que comienza a suceder. Y esto es precioso porque aquí es donde realmente entendemos la abundancia, es acá. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Esta es la traducción de la Nueva Versión Internacional. Este versículo no lo sabemos todos, que es que nos da mucho, la versión Reina Valera dice que Él produce en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el, bueno, no me acuerdo la otra parte, como dice, pero es eso, ¿no? O sea, cuando Él produce en nosotros, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esto lo podemos comprobar cada uno en nuestras vidas, en nuestras necesidades personales, en todo lo que tenga y compete sobre la tierra. Esto es lo magno de esto, que es comprobable. Por eso dice Pablo, y esta palabra no se nos puede olvidar esto, me voy a volver un momentico. No se nos puede olvidar esta belleza de palabra que es esta, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí está, se manifieste en nuestra carne mortal, se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, que esto está disponible aquí y ahora con lo que tenemos alrededor de nuestras vidas, lo que necesitemos. Ya está suplido por Dios, solo es dejarlo que Él lo haga, que haga la obra en cada uno de nosotros, que le dejemos hacer. Bueno, mm, de otra parte, una vez sentados, el andar debe estar en balance. ¿Cómo lo vamos a procurar? ¿Sí? Y aquí esto realmente estuve revisando y pidiéndole mucha dirección a Dios para poder em, que Dios le muestre, nos muestre a todos, pero especialmente por la intervención que tuvo Yasmith hace 8 días, que fue tan bonita, tan humilde, tan sencilla. Y pues acá esto nos sirve también para el aprendizaje de todos, ¿verdad? Porque acá hay una respuesta de un gran servidor de Cristo, que es Stuart Allen, y acá hay una respuesta preciosa para muy parecida a la situación que Yasmith tenía sus dudas. Un pequeño estudio de Stuart Allen del espíritu, alma y cuerpo expone de una manera muy sencilla el balance, ¿sí?
Y lo puse textual porque es precioso. No hay que ponerle ni añadirle más porque está perfecto. Si bien sea correcto decir que cada creyente en el Señor Jesús tiene dos naturalezas, no obstante, tiene además un cuerpo y 5 sentidos. Y necesariamente juegan un importante papel en su vida diaria y de servicio. Consideraos vivos para Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Eso nos dice la palabra. Esto nos lleva de la esfera de la muerte a la vida de resurrección, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero añade lo siguiente, y todas sus implicaciones, capacitándonos para que el Señor pueda operar diariamente, llevando a cabo su voluntad en nosotros con todo lo que eso envuelve. Ahora podremos preguntarnos, ¿será que todos y cada uno de los actos y sentimientos en el Hijo de Dios redimido pueden relacionarse o bien a una o a otra naturaleza? Por ejemplo, dice Stuart Allen, si un creyente contempla una magnífica puesta de sol o una obra de arte y se deleita observando la exquisita conjunción de sus colores, ¿a qué naturaleza está satisfaciendo? ¿A la nueva o a la vieja? ¿Sí? Porque aquí es facilito que la vieja naturaleza nos comience a juzgar y a decir, oiga, pero usted ¿por qué está escuchando eso? Pues ¿por qué está haciendo eso? O sea, como que te comienzas a limitar, como a, bueno, como a no saber ni siquiera cómo comportarse, cómo comportarnos ante las cosas. Si escucha una sinfonía de Beethoven ejecutada por una orquesta de primera clase bajo la batuta de un gran maestro y sus oídos se deleitan con esta gran pieza de arquitectura musical, ¿a qué naturaleza está gratificando? ¿A la nueva o a la vieja? Algunos, sin dudarlo, diría a la vieja naturaleza. Sin embargo, estos son apenas ejemplos, o sea, aquí caben todos los ejemplos, toda nuestra vida. Sin embargo, estarían equivocados. La respuesta correcta es a ninguna, a ninguna. La base de la apelación para el ojo o el oído no se encuentra en ninguna de las dos naturalezas, sino que es relativa a la constitución del hombre como alma viviente que es. Me encantó esto, wow, es bellísimo. Dice, el abismo contradictorio entre la teología popular y las escrituras se va haciendo más y más evidente a medida que estudiamos el tema. La tradición nos habla del hombre diciendo que tiene un alma. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que es un alma viviente. Y además la escritura vincula el alma con los 5 sentidos corporales. En algún momento, en las consideraciones de Amparito Garzón, cuando estudiamos este tema hace en el 2022, si no estoy mal, o 20, algo así, en el 2021-22, una de las consideraciones de Amparito era que el alma era neutra. Y sí, así es así. Bueno, hay que considerarlo, pero pues la palabra lo dice más claro, ¿no? Y Dios también le muestra a este maravilloso hombre de Dios algo muy similar. Entonces, esta alma viviente está vinculada, o sea, la palabra vincula el alma con los sentidos corporales. Declara que esta, o sea, el alma o la vida está en la sangre, ¿sí? Que eso lo hemos visto varias veces en Levítico y Deuteronomio, donde la palabra vida es la hebrea nefes, que es alma. El hombre tal como está constituido actualmente se encuentra limitado por sentimientos y sensaciones, y así vino de la mano de su hacedor como un alma viviente al mundo, ¿sí? Entonces, esta es digamos, hagamos de cuenta, como dice él acá, así vino de la mano de su hacedor como un alma viviente al mundo. Digamos que ahí estaba sin pecado Adán y Eva. El hecho de que caiga en pecado, que definitivamente, claro, va a ir a la muerte, o sea que esta carne finalmente va a morir. Digamos que por eso se habla de la neutralidad y por eso Amparito me aclaró la parte de la condición, para no
no, digamos que se vuelve el alma neutra y los sentidos y los miembros hacen lo que demande el libre albedrío, ¿sí? Lo que demande el libre albedrío, ¿sí? Es como un muñequito, así es. Algunos cristianos se esfuerzan intentando vivir como si fuesen tan solo constituidos de un cuerpo y una nueva naturaleza, o sea, levitan siendo espirituales o intentan encajar su vida aquí y ahora en el cuerpo espiritual, o sea, como si ya estuviéramos allá en el cuerpo espiritual. Esta manera extraña de actuar tan solo puede resultar en un desequilibrio del carácter cristiano, por muy espiritual que pueda parecer por fuera. Qué cosa tan increíble esto, porque uno puede caer en un engaño tan fácil como esto, ¿m? Y creer que está siendo el más espiritual del mundo. O sea, no, eso es un engaño también, ¿ah? Hay una esfera, no en tanto, hay una parte que no es negociable, ahí sí como el cuento, donde el alma sí que está por Dios rigurosamente excluida. Y es en el campo de la adoración, dice Stuart Allen. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La única adoración que él puede aceptar es la que proviene de la nueva naturaleza, o sea, del espíritu. Tiene obligatoriamente que ser en espíritu y no provienen o no proveniente de los sentidos, o sea, del alma. En otras palabras, no podemos adorar llevando a cabo rituales, por muy hermosos que luzcan, ni por cantar o escuchando músicas, por mucho que nos hagan sentir y exquisitas que nos suenen al oído. Todo ese tipo de adoración proviene del dominio del alma. Y si bien los sentidos pueden estar implicados en la verdadera adoración, no pueden de manera alguna ser su fuente ni originarla. Antes bien, tan solo podrán ser la expresión externa de los verdaderos deseos y la alabanza de adoración de la nueva naturaleza. El apóstol Pablo resalta enfatizando la misma verdad en Filipenses 3:3, que dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Esta es la nueva versión internacional, porque resulta que la versión de la Reina Valera, Stuart Allen hace una corrección en este versículo, y es que en el versículo de la Reina Valera dice, los que por medio del Espíritu de Dios servimos, y esa palabra no es servimos, es adoramos. Entonces, por eso puse mejor esta versión de la nueva versión internacional. Entonces, acá pues que nos quede súper clarísimo que estas cosas del disfrute, de lo que tenemos acá sobre la tierra, es neutro, o sea, ni para un lado ni para el otro, pero que lo único que no es negociable para Dios y es exclusivo del Espíritu es la adoración. La adoración, el resto es sencillamente porque somos alma viviente. Bueno, Primera de Corintios 10 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Recordemos que la conciencia hace parte de las partes del espíritu, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y esto es fascinante, esto nos da inclusive más libertad, más tranquilidad. En ninguna parte de la escritura se afirma que el alma tiene que ser modificada o aniquilada. Por eso cuando estaba leyendo Hebreos, hice el énfasis en que el alma fue partida, es partida en dos, es decir, separada, pero nunca modificada o aniquilada cuando una persona viene a creer en Cristo. Las personas salvas bien pueden considerar las delicias de los ojos y oídos y demás sentidos corporales como siendo dones gratuitos,
provenientes de nuestro Padre Celestial, quien nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo es una cuestión de balance y proporción, de legítimo uso y no de abuso. Y estas son palabras de Stuart Allen que caen como anillo al dedo, son maravillosas porque encajan muy bien en todo este rompecabezas que hemos estado viendo. En resumen, la dificultad siempre estará en que no encontramos en nosotros mismos la capacidad para alcanzar la estatura de Cristo, de andar como conviene a santos, como dice Efesios 5:3. ¿Dónde pues se encuentra la respuesta a nuestro problema de cumplir estas exigencias divinas tan elevadas? El secreto lo encontramos, según las palabras de Pablo, en el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. En un pasaje similar, Colosenses 1:29, dice, trabajo, dice Pablo, luchando según, y esto es precioso, según la potencia de Él, o sea, del Cristo que tenía, la cual actúa poderosamente en mí. El secreto del creyente está en su descanso en Cristo. Su poder emana de la posición que Dios le ha dado. Todos los que están sentados pueden también andar, porque en el pensamiento divino lo uno sigue espontáneamente a lo otro. Estamos sentados con Cristo eternamente para poder andar continuamente ante los hombres. Si abandonamos por un instante nuestro lugar de reposo en Cristo, tropezamos inmediatamente. Nuestra posición allí asegura el poder para andar como es digno de Él, aquí sobre la tierra. Watchman Nee ilustró un ejemplo muy simpático y es hacer de cuenta que nos sentamos en un automóvil, la cual es Cristo, y nosotros andamos sentados en Él. Ese es un ejemplo, pues, pues hermoso, porque es fácil de entender y es la forma en que andamos. Nuestro avance por la carretera de la vida resulta de la posición en que el Padre nos hizo sentar. Dice Watchman Nee, en algo puede servir para recordarnos que nuestra conducta y comportamiento depende fundamentalmente de nuestro descanso interior en Cristo. Es magnífico esto. Es sencillamente ese descanso interior es lo que me va a permitir la conducta y el comportamiento de la mitad, o sea, de la otra parte de la balanza del libro de Efesios, de la práctica. Por eso es tan importante que Dios nos ilumine con ese espíritu de sabiduría para poder entender esta primera parte de la doctrina, para que cuando vayamos a la práctica, sencillamente sepamos que vamos a estar sentados. Es precioso porque nos lo hace ver de una manera muy simple y muy sencilla. Esto nos explica lo que dice Pablo aquí en Efesios. Él primeramente aprendió a sentarse, alcanzó ese lugar de descanso en Dios. Por consiguiente, su andar estuvo basado no en sus propios esfuerzos, no en sus propios esfuerzos, sino en la obra poderosa de Dios en él. En esto reside el secreto de ese poder interior que tenía Pablo, por haberse visto sentado en Cristo. Su andar entre los hombres se hizo posible, pues Cristo moraba en él. De ahí su ruego por los efesios cuando dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, espero que se hayan aclarado muchas cosas y le doy gracias al Padre por la humildad y por el espíritu de sabiduría que nos da para aclarar cada cosa que no entendamos o cada cosa que no veamos bien y nos podemos equivocar todo el tiempo. Está disponible, por supuesto. Y bueno, entonces, Yasmín, yo con todo mi corazón, de verdad que espero que Dios te ilumine y entonces ya quedes más tranquila, que si quieres ir no sé, a lo que nos contaste, pues maravilloso. Muchas gracias por pensar en mí.
Muchas gracias, de verdad. No, sí, no, perfectamente claro. De verdad, ya queda como un alivio. Maravilloso. Me encanta. Gracias, Con todo el amor. muchas gracias. Dios los bendiga. Ujú. Bueno, no sé, Juan, si quieres Amparito, si alguien quiere, está inspirado por el espíritu, bien. Gracias. Pues no, algo muy corto, recordar que ese poder que actúa en nosotros es el poder de Dios, ese es poder Kratos, que absolutamente nadie, nada lo puede detener, que es el poder de la resurrección. Y recordar que este poder de la resurrección es tan grande que pues nosotros nos admiramos del poder creador de Dios en Cristo. O sea, uno siempre piensa en el poder de la creación y es algo inimaginable. Comparado con el poder de la resurrección, es mucho mayor, porque el que estaba muerto era Dios en Cristo. Sí, sí, o sea, la divinidad. Y Dios tuvo este poder más grande porque es más fácil crear que deshacer y volver y empezar más grande en la resurrección, que lo pudo sacar de ese estado, porque siempre hemos dicho que la lucha que tuvo que haber acontecido entre las fuerzas del mal, deteniendo a Cristo en la muerte y pues son inimaginables, sí, o sea, que Dios no lo pudiera levantar tuvo que haber sido una cosa, pues, entonces ese poder es muy grande y es de Dios y está dentro mío y que yo lo manifiesto en el momento en que yo me ubico en Cristo. Entonces, es solamente saber que Cristo nunca se va de mí. Es algo maravilloso. Cristo está ahí, pero si yo actúo por mí, por amparo, pues le quito el puesto y él se hace a un lado. Y si yo me quito, entonces puede él. Esa es una ley, el principio de Arquímedes, que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, tal cual. O sea, Dios jamás, Los cuerpos no pueden ocupar una misma silla. Lo dejo exacto, así. mismo espacio. Entonces Dios nunca transgrede sus leyes. Y es así, o uno está en Cristo o está en uno, y es solo dejar actuar a Cristo, que está ahí. Porque a veces uno piensa que Cristo se va porque yo estoy actuando. No, Cristo está ahí porque yo ya estoy sellada, Él está ahí, pero lo que no le permito es actuar. Él se hace a un lado y bueno, yo actúo y así sucesivamente. Entonces es genial uno poder irlo, así como tú decías, esos ejemplos en la vida, así real, y recordar que es tan sencillo como darse una orden mental. Quítate. Ya, ya. Sí, o sea, es un andar de cada momento y me encantó escuchar que Dios todo lo dio para el disfrute, la música, bueno, qué sé yo, tantas cosas, no es malo ni es bueno, es sencillamente para alabar al Padre, desde si uno está en Cristo. Y algo más para terminar, muchas orquestas de alabanza, pues si escucharan esto, se quedan sin trabajo porque casi el fundamento de muchas iglesias alrededor del mundo, en un 70% de la alabanza. Mira, una verdad tan sencilla, a Dios solamente se le puede adorar en espíritu. Entonces ya se quedaron sin trabajo no sé cuántos, porque realmente pues alegran, como acabamos de escuchar, alegran el alma del hombre, pero no están adorando a Dios. Y Dios es totalmente inteligente, o sea, cuando uno piensa en eso, uno dice, no, Dios quiere es lo mío, en mi sencillez, Él no está, porque hay mucha gente que se une a las alabanzas creyendo que está adorando a Dios, que los demás, sí, interceden por ellos, yo no sé. Entonces me encanta porque Dios desea es lo mío y como soy yo, en mi espíritu de Cristo. Eso es. Gracias, Sarita. Juan, Y hay una cosa importante también, ahondando un poquito en lo que dice Amparito, es que Dios
no remienda absolutamente nada, ¿no? Porque él no mueve ni siquiera un pedacito de absolutamente nada para refinar o mejorar lo que el propio hombre dañó o estropeó, sino que, como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿M? Entonces es nuevo, es esa nueva creación que está disponible para nosotros y eso se lleva a cabo por el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando cuando el Padre nos ha sacado a nosotros porque nos ha separado, somos santos en este momento, hace esa separación. En ese momento, nosotros que tenemos la perfección de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos revestimos de Él, entonces ahí empezamos nosotros también a manifestar en esa perfección. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ver con esos ojos de Cristo hacia afuera lo que nosotros vemos, pero es con los ojos de Cristo y no es con nuestros ojos ni nada de eso, porque a veces de pronto podemos confundir una cosa con la otra. Eso se va de una manera muy natural y eso lo va creando y eso se va dando según también esa comunión que vamos teniendo con el Padre a través del Espíritu, según ese profundizar en el conocimiento del Padre a través de la Escritura, a través de todo esto que está disponible para nosotros, de entrar en esa morada, de abrir, como decía yo, de abrir esa puerta y empezar a conocer y a profundizar en esa morada que en este momento es ese libro de Efesios que nos está dando prácticamente todo para que nosotros allí sentados, reposados, empecemos a dejarle todo a Dios, porque cuando nosotros decidimos dejarle todo a Dios y guiar nuestra mirada hacia lo alto, hacia los celestiales, y nos concentramos nosotros en esos celestiales, en todo eso que está dirigido para nosotros, Dios, como decía en esta enseñanza que compartí el audio hace ya más de un mes, que fue la que Charo nos había compartido, Dios se encarga de absolutamente todo lo que aquí en la tierra, o sea, todo. No, y eso mm, nosotros lo estamos manifestando y lo estamos viviendo. Porque si Dios, como dice el mismo Génesis, creó absolutamente todo, Él fue el que trabajó para hacerlo, fue el que hizo todo el trabajo para hacer la creación, para hacer todo, absolutamente todo, y después hizo al hombre. O sea, el hombre en el momento que él lo creó no tuvo que hacer no tuvo que mover un dedo para hacer absolutamente nada. Entonces, pues cuando nosotros ya lo entendemos de esa manera, o lo vemos, o el Padre nos lo muestra a través del Espíritu así, pues es que así es. O sea, Dios lo que quiere es que así como cuando Adán y Eva estaban desnudos, no se avergonzaban, le dejaban todo, absolutamente todo a él, y ellos estaban en una relación con el Padre, mejor dicho, perfecta, y todo funcionaba. Y Dios se encargaba absolutamente de todo, absolutamente para ellos. Entonces, así es en este momento para nosotros igual. Cuando nosotros vamos a Dios, a esa morada de cada uno o a esa relación personal con el Padre, y le dejamos absolutamente todo, que Él tome control de todo. Como decía Sara en una reunión, hasta lo más pequeño, hasta lo más íntimo, que a veces es lo que más nos cuesta dejarle al Padre, cuando nosotros nos sinceramos con el Padre, porque nosotros podemos decir, ah, pero pues Dios sabe todo, entonces pues ¿para qué? No, Dios quiere esa relación de amor, así como Él nos ama a nosotros, Él quiere esa relación con Él. Yo desde hace mucho tiempo vivo ese amor con el Padre y yo les compartía, me ha mostrado ese amor a través del Espíritu por toda parte, en la palabra,
en todo momento yo decía, ese amor del Padre es tan grande que cómo no nos va a proveer en las simples cosas que tenemos que hacer o que nosotros tenemos que, con esfuerzo, sacrificio, con no sé qué, conseguir aquí en la tierra. Claro, si nosotros nos adentramos y empezamos a conocer al Padre en su profundidad, nos despojamos absolutamente de todo en ese sentarnos, cuando recibimos, nos revestimos de ese Cristo, Él con esa pequeña luz que nos da día a día, nos va em, direccionando los pasos y nosotros vamos, y nosotros naturalmente van saliendo muchísimas cosas que muy seguramente antes nos parecían imposibles, difíciles de dejarlas al Padre, porque pues el mundo eso es lo que nos enseña, no, no, pero pues Dios, o sea, usted no lo ve, ¿cuál Cristo? ¿Y cómo va a ser por usted? O sea, esto es una cosa material, esto es plata, usted necesita pagar la deuda, usted necesita hacer esto, usted... entonces, pues uno empieza con ese susto y con ese miedo, ay, no, sí, pues sí, tiene razón, yo tengo es que trabajar, yo tengo que sufrir, yo tengo todo lo que sucede en el mundo, ¿sí? Pero cuando ya nosotros hacemos iniciamos a revestirnos, cuando nos revestimos de ese Cristo, que sabemos que ese Cristo es perfecto y completo. Cuando abrimos esa puerta, en este caso del libro de Efesios, y entramos en nuestra morada, mire, créanme que el Padre nos va a dar el maná como se lo dio al pueblo cuando iba por ese desierto. Y como dice tantos versículos, Él no nos va a dar nosotros no le pedimos pan al Padre y Él no nos va a dar una piedra. Bueno, todos esos ejemplos, porque así es. El Dios es tan amoroso que Él nos está guiando por su amor para que nosotros lo manifestemos que ese Cristo del cual nosotros estamos revestidos, ese Cristo al que Él dejó disponible para que nosotros lo manifestemos, solamente nosotros mirando allá arriba, a los celestiales, dirigiendo nuestra mirada allá, ya empezamos nosotros a manifestar ese Cristo que tenemos verdaderamente, y con tantas, tantas cosas que conllevan en Cristo y con Cristo, porque fuera de eso tenemos lo máximo, o sea, es lo magno, como decía Sara al principio, como decía Charles Welch, esta es la carta magna, o sea, esto es lo magno que le dio a Pablo en ese momento que le estaba dando, diciendo lo del misterio, en Cristo, con Cristo, o sea, todo lo que conllevan esas dos palabras, como lo compartíamos últimamente, nosotros en el cuerpo. Y además que algo que a mí esta semana me encantó, pues que de pronto ya lo habíamos leído, lo habíamos visto como muchas cosas, pero inician a caer los versículos en su punto exacto, y es que fue antes de la fundación, antes de que sucediera todo esto. O sea, con ese amor, yo decía, Dios mío, antes, o sea, eso es algo espectacular, ese amor de él decir, bueno, yo necesito, Dios diciendo, yo necesito entonces un grupo de personas que sean las que ocupen o las que estén aquí. Yo decía, Dios mío, eso es un amor que lo veo yo de esa forma impresionante, y así es como nosotros lo vemos también además en la palabra y como Dios se ha manifestado con nosotros. Entonces, nada, yo también le doy gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas perlas tan maravillosas, por esta pequeña luz que cada día nos está dando, y por la vida de cada uno de mis hermanos, de este cuerpo selecto del que estamos aquí, porque es ese abundar que tenemos día a día, así no nos comuniquemos ni por nada, porque la comunicación es a través del Espíritu. Y eso es maravilloso porque eso es lo que nos ha ayudado a nosotros también a edificarnos. O sea, el Padre es el que da el querer como el hacer,
Y eso es lo que realmente nosotros como cuerpo selecto, este cuerpo especial, estamos manifestando en estos momentos. Sí, qué maravilloso, que además te digo algo que es sencillo, ¿verdad? Cuando se llega al entendimiento, lo abre Dios. ¡Ah! Decimos, ¿cómo es posible que era tan sencillo? Porque hasta que se hace, como tú has dicho, Sara, esa sunesis, es eso, ¿no? Muchos pensamientos por un lado, por otro. Pero luego, por eso comienza la oración primera de Pablo en Efesios, es que Dios, el espíritu de sabiduría y de revelación, nos lo dé a conocer a cada uno. De manera que algo muy sencillo es que realmente Dios procura la relación personal con cada uno de nosotros. Ahí entonces después nos enseña cómo sentarnos en él. Y todo esto es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en nuestra vida religiosa hemos pensado que algo tenemos que poner de nuestra parte. Y lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos es que yo mismo, queriendo hacer el bien, encuentro que el mal está en mí. Y esto es una forma del equilibrio, de la balanza. No puede depender absolutamente nada de mí, sino que hay que sentarse en Cristo para que nos explique todas estas cosas. Y son más sencillas. Son más sencillas. Una de las cosas que tiene y que también se comprende fácilmente es ahora ese versículo, como decía Sandra, los versículos comienzan a caer, ni tan siquiera, pero ya los recordamos. Y uno de los que en la enseñanza de Sara me ha venido exactamente es que y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es otra información. Cuando nosotros perdemos esa paz que dice Dios que sobrepasa todo entendimiento, por tanto no tenemos palabras para darla a conocer, la experimentamos, es como Sara decía, es maravilloso, porque nos inunda absolutamente todo nuestro ser, y esa debe gobernar siempre. ¿Y qué ocurre? Que entonces esa espada del Espíritu, con ese poder, con esa obra que va llevando Dios en nosotros, hace distinguir perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Gálatas, y esto cayó también entre los versículos que me vinieron escuchando a Sara, esto es hermosísimo. Por tanto, la paz es algo que debe gobernar en nuestro corazón andando en el Espíritu. Y esto es lo que Dios quiere, que esa paz nunca la pierdas, nunca. Eso es lo que te hace no ir para la izquierda, no ir para la derecha, sino que el fiel de la balanza está en esa paz. Y sabemos también por la palabra, como dice en Gálatas, que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y los que practican estas cosas, que somos nosotros, puede ser que no estemos en todas estas cosas que nos dicen, pero efectivamente nuestro Dios dice que la carne para nada aprovecha. Es como ha dicho Sara, el cuerpo es neutro. Cuando Dios hizo este alma viviente, Él lo hizo neutro. Y Él tiene una frase que dice que todo lo que Él hizo lo hizo bueno en gran manera. Sencillamente, como fuimos por el pecado, entró la muerte y ese pecado entró a toda la descendencia de Adán. Y está mucho más arraigado de lo que pensamos. Y de hecho, este es el cuerpo de pecado, no el cuerpo nuestro hecho del barro, que lo hizo Dios muy hermoso y que
es neutro, sino cuando fue inducido por el pecado o empapado del pecado, se llenó de estos frutos, ¿entiendes? Y esto lo conocemos, le damos gracias a Dios y reconocemos, esto es reconocer la debilidad de cada uno. Y esto, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, no sale más que esto. Sin embargo, y Él nos muestra exactamente esta nueva creación. Dios no remienda nada nuevo. Dios no reforma el viejo hombre. El viejo hombre nunca se cambia. Nunca se modifica literalmente nada. Por eso los esfuerzos en tú modificarte son absurdos. Y por eso volvemos tanto al sentarnos y al vestirnos de Cristo. Cuando nos vestimos de Cristo recordamos que Él nos imputa su justicia. Por mucho que tú veas salir de ti propia cosas que no te gustan, porque son ciertamente de la carne y están aquí expuestas. Más, en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, el fruto del Espíritu, y un fruto demora tiempo a salir, es progresivo, le tiene que dar la luz, le tiene que dar su tiempo de madurez, y entonces sale la flor y sale el fruto, y ese fruto entonces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí hay toda la libertad del mundo. Entonces, ¿qué vemos? No nos adjudicamos nada de esto. Nosotros no nos proponemos amar más a las personas, porque otra vez lo intentamos por nosotros, sino que estos son los frutos que trae tu Cristo cuando tú te sientas con Él, cuando tú te sientas y te vistes de Él y te vistes de su justicia. ¿Y qué ocurre? Como dice Watchman Nee ahí esto nos ocurre a todos nosotros, esto fue tan hermoso y es verdad que otra de las características naturales y espontáneas que sale es el amor entre nosotros. No es normal. ¿Cómo nos pone Dios así el querer como el hacer para que cualquier cosa con la que me ha bendecido la dé a exponer a una, dos o tres personas o a las que me ponga Dios, comunicar? Y esto es cómo funciona el cuerpo. Esto es precioso. Por un lado, nuestro Dios solo requiere tu relación personal con Él, sin ocuparte de más nada. Y después este Cristo trae este gran amor hacia los demás. Por eso dice Pablo, no mirando nosotros por las cosas de nosotros. Eso es, me está diciendo, eso es, hace parte del viejo hombre. Este nuevo hombre hace las cosas para la edificación del cuerpo. Pero de una forma natural, yo no me propongo esto, sino que sale. Y es una comunión preciosa y yo no sé cómo lo hacemos, unos audios, una palabra que nos viene de una creyente, por eso es bueno, y dice Pablo, cada cosa con la que Dios nos bendice, hacerlo partícipe a los demás. Es otro versículo que también cae en su sitio en este momento. Entonces todo esto se va haciendo muy práctico, muy práctico. ¿Y qué puede suceder? Como decía Watchman Nee en Sentaos, andad y estad firmes, que se le presentó un creyente y que decía que llevaba 3 años intentando perdonar a su mejor amigo y a su mujer porque los había encontrado en una relación de adulterio y él mucho se esforzaba por perdonarlos y por repetirse la palabra y quererlos amar y Watchman le dijo, no, en absoluto, tú estás queriendo hacer el bien y hallando que el mal está en ti. Y esto es muy engañoso. Esto es muy engañoso. ¿Cómo hacemos entonces un caso de ese tipo que sería, como dice Dios, es muy difícil
mantenernos firme delante de los celos, ¿no? Eso es lo que más le irrita al hombre. ¿Qué ocurriría en una situación de estas? En una situación de estas, nosotros vemos la espada del Espíritu. Y en esas circunstancias que lo hace pasar muy mal el hombre viejo, es decir, que está ahí revoltado, irritado, la paz de Dios que sobrepase el entendimiento, que sobrepasa el entendimiento, tiene que gobernarte. Esta es de Cristo. Esta es de Cristo. Y todos estos pensamientos míos están saliendo, y este es el limpiar de los pies de Jesucristo a los discípulos, sin el cual no tendríamos parte con Él. Esto es necesario. Nosotros no aguantamos aquí o queremos no pensar en eso. No, Señor. Esto es exactamente dejárselo al viento apacible. Y este es el viento apacible que te va limpiando. No tarda mucho tiempo que consigues ver que lo mismo que hicieron ellos lo has hecho tú en algún momento en tu vida, porque todos somos pecadores y todos pecamos. Es así mismo, así es como es práctico y es como corta y divide el espíritu. Y esto nos limpia, porque haciéndonos ver que nosotros hemos sido iguales en muchas situaciones en nuestra vida, nos hace ser mucho más comprensivos con el prójimo. Y nos hace amar a las personas. Esta es la única manera como tiene este amor. ¿Es mío el amor este? Ni mucho menos. Pero sí que es cierto que haciéndonos reconocer, y esto es lo que nuestro Dios nos dice siempre, ¿no? Y que todas las cosas permanecen desnudas de manera que ocultarlas o guardarlas para nosotros o quererlas tapar con versículos repitiéndonos la palabra, orando muchísimo. No, es muchísimo más fácil dejar salir las cosas al viento de Dios, al soplo apacible. Y entonces, igual que ese sentimiento, hay muchísimos en la carne. Y de hecho, hablando esta semana con Sara, me encantó porque fue ella que me recordó cómo tenemos que mantener la paz en esos momentos y cómo tenemos que no culparnos, no ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, todo esto es muy eficaz de salud mental, de pensamientos sanos que trae nuestro Cristo con nosotros. Y es precioso. Y claro que entonces es distinguir cuál es la verdadera adoración. Es que cuando nosotros en Cristo vemos el amor que nos tiene, sale de una forma natural. Es decirle, Padre, qué grande eres. O sea, qué maravilloso eres. Y esto no con palabras, porque hay, como estaba diciendo Sara, en la comunión con nuestro Dios, un silencio y un estar callados y una sensación que nos inunda. Es decir, las emociones no hacen parte, las emociones religiosas no hacen parte de esta adoración, ni mucho menos. Pero sí que trae Cristo una emoción suya, de manera que yo no voy a buscar ninguna mía, pero la suya propia que trae con él, claro que es maravillosa. Y claro que la que tenemos que experimentar. Y esto es ciertamente todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, haciéndolas prácticas hoy en día, como una pequeña degustación, que nos entra mucha hambre, y nos entra mucha hambre de la esperanza de que se dé cuanto antes. Y esa hambre porque se manifieste en los lugares celestiales para fundirnos con Él y aparecer, nos purifica. Y esto es, ahora, es cierto, el viejo hombre nos hace padecer muchas cosas. Si nosotros no perdemos la paz,
que debe gobernar nuestros corazones. Si nosotros simplemente se lo dejamos siempre abierto, y puede haber circunstancias que demoren un día y 2 días sacando tonterías y porquerías de nuestra cabeza, no te importes. Esa paz que sobrepasa el entendimiento es lo que dice Dios, no te debe abandonar en mi presencia. La justicia que yo imputo a Cristo es tuya también. Por eso tus miembros ahora se viven para la justicia, viven para esa comunión con nuestro Dios. Y Él es el que nos limpia y Él es el que nos hace todo en todos. Por ti personalmente, y luego te hace que guardes esta unidad en el espíritu con los demás hermanos y hermanas. De ahí que estas reuniones están a ser cada día más edificantes. Y de ahí que cada uno en esta reunión debe comenzar a tener ese espíritu de sabiduría y de revelación para que le enseñe todas las cosas. Y efectivamente, y siempre que Dios te dé algo que te bendiga, el ponerlo de alguna manera con una creyente, con que tengas una buena... Eso también lo va a hacer Dios. Dios también te va a juntar. Y ya verás, es el gozo de vivir en Cristo y con Cristo, como decía Sandra. O Cristo entre nosotros también. Todas las preposiciones caben. Es maravilloso. Bueno, Juan, muchas gracias. Maravilloso todo lo que está pasando con esto del sentar y el andar. Yo les decía que es genial porque a cada uno, Dios nos lo va mostrando en nuestra vida personal. Yo hasta hace muy poquito pude entender cómo, de qué se trataba, cómo era realmente, cómo es en la manifestación real, o sea, cómo opera realmente. Y es increíble, o sea, es una cosa tal cual como lo dice la escritura, porque es fiel y, y es súper fiel. O sea, el versículo que dice es más abundante de lo que pedimos o entendemos o de lo que imaginamos, es verdad. O sea, es arrollador cuando dejamos que Él haga todo en nosotros. Y honestamente lo vine a entender hace menos de 3 meses, hace muy poquito. Y fue para mí un gozo muy grande, también una redargución, o sea, pasó de todo. Em, pero le doy gracias a Dios que lo pude entender y le oro a Dios para que a cada uno nos lo muestre y lo podamos poner en práctica, porque es que resulta que nosotros estamos estudiando Efesios y ese es el libro maestro de nosotros en este momento. Y además que yo me pregunto y me hacía esta pregunta y le decía, bueno, Dios, ¿qué nos quieres más mostrar con esto? O sea, es que sí, yo siento que ese es la cúspide de esta primera parte de la balanza, que es la doctrina, para poder entender la otra parte de la balanza, que es la práctica. Porque entonces, si no estamos, si entendemos, si Dios nos da a entender perfectamente este sentarse para poder andar, porque el andar es la segunda parte de la práctica de Efesios, pues va a ser mantequilla, porque va a ser muy fácil entender, va a ser muy fácil quitarnos el peso, porque de alguna manera, a veces ahorita que entremos a mirar ya versículos mucho más profundos de Efesios, pues a veces uno dice, pucha, ¿cómo carajos voy a hacer esto? Como que uno decía, ¿cómo me comporto? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Porque uno quiere, pero uno no se confundía. Pero ahora ya sabiendo que no tenemos que hacer nada, sino que estamos sentados y que Cristo obra en nosotros, pues nos va a quedar mucho más fácil entender cuando estemos avanzando cada vez más en Efesios. Sí, Sara, me encanta que hables de esto, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que unos lo ven y otros no lo ven? Y otros, bueno, pues yo cuando
es cierto, cuando Dios nos abre el entendimiento, yo también le preguntaba, Padre, ¿cómo me has dejado andar tanto tiempo sin mostrármelo? Y es cierto, solo cuando tenemos la actitud correcta de corazón, entonces, ¡puf!, caen todas las piezas y decimos, madre mía. Porque fíjate, nosotros tenemos una educación muy religiosa. Todos, 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 todos. Nosotros venimos de un ministerio que había que tomar una clase Poder para la Vida Abundante y luego la clase intermedia y luego la clase avanzada y luego ir al cuerpo de adiestramiento y entonces solo ahí es que tú comenzabas y ahí tenías que tener un respeto al líder porque el líder andaba con Dios y si tú dejabas al líder, Dios... Esto ahora yo lo digo así, pero para mí esto ha sido una espina impresionante. Y ha sido un obstáculo enorme. Y solo realmente, cuando yo pensando que no quería ya seguir nada, me voy, ya no quiero, no, me voy a cerrar contigo y ahora me lo vas a enseñar, pero a la fuerza, ¿no? Y boom, y gracias a Dios Él me fue poniendo estos autores que fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo se fue a Galilea, que era la parte más pobre de Israel, y cogió los pescadores. Y es verdad que estos pescadores eran también con un problema religioso enorme, porque habían sido enseñados con los fariseos y con las leyes y con los sacrificios y nuestro Jesucristo con una paciencia enorme enseñándoles, pero claro que ellos bebían el perfume de Dios en Cristo, ¿no? Esto, y solo con ese amor seguían, pero no creían en Él, ni Tomás, ni Pedro, ni... Solo cuando llegó este Espíritu, solo cuando llegó esta nueva creación en Pentecostés, es que ciertamente comenzaron a recordar todas las palabras, como decía Jesucristo, cuando llegue el Consolador, os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y mismo estando con sus discípulos, les dijo, muchas cosas tengo para deciros, pero no las podéis sobrellevar. De manera que nuestro Dios es el primero que está deseando hacer la sunesis en cada uno y abrirle el entendimiento. Pero si no lo tenemos todavía claro, tranquilamente, sin que pierdas esta paz de nuestro Dios, enséñamela y tranquilo. O sea, por supuesto que Dios te la va a dar porque Él está más deseoso que tú. Pero básicamente es eso, o sea, el obstáculo está dentro de nosotros porque tenemos todas estas cosas que dice que esa palabra es poderosa para la destrucción de las fortalezas mentales que nos han puesto los hombres. Eso es lo que les dijo a los fariseos, vosotros no cargáis con ellas y cargáis a los hombres. Eso es lo que han hecho con nosotros. Y no, nuestro Dios no se avergüenza de que tengamos todo este pecado dentro de nosotros. Dios no se avergüenza. Dios nos dice las cosas como son, aunque las entendamos o no. Pero cuando nos va abriendo con esa pequeña luz el entendimiento, siempre llegamos a lo mismo. Qué fácil era, qué lástima, ¿verdad? Tantas vueltas, cuando ahora veo que todo es de Cristo y nada es mío y que me ha puesto una nueva creación. De manera que esto no te quita los conflictos que va a haber, pero si, como ha dicho Sara, si soportamos juntamente con Él, y no es soportar tentaciones, no es soportar, no dejar la mente ir, no, es soportar las cosas que van a saliendo de nosotros. Y esas quiere Dios limpiarlas. Como ha dicho Sara hoy, esto es una labor continua, porque así vamos saliendo de nosotros esta tal paciencia de Cristo. Y Él no se avergüenza que salga todo para Él. Le encanta que le echemos todas estas cosas, porque a Él le encanta vernos pacíficos, vernos reposados, vernos en silencio, en su presencia y recibiendo todo este amor. Por tanto, no es que no vaya a haber conflictos. Eso es otra cosa que yo digo, padre, pero si esta gente que está buscando este
esta revelación o esta iluminación, no es revelación, es iluminación en el entendimiento, se da cuenta siempre de estos conflictos que nos trae la carne, pero siempre él me aquieta, porque esa no es mi labor. Él dice, si te lo enseñé a ti, si se lo enseñé a Sara, si se lo enseñé a Sandra, si se lo enseñé a Amparo, si se lo enseñé a cualquiera, soy más que poderoso para realmente abrirte el entendimiento y llegar. Y cuando llegas es eso. Qué sencillo, y por eso dice Dios que escondió estas cosas de los sabios, humanamente hablando, y se las entregó a los niños. No puede ser difícil. Si hay algún obstáculo, está en nosotros. Y está en nosotros por esa educación que hemos llevado. Y eso también ya desaparece de nosotros. O sea, ya lo vemos tan lejos que lo único que no es eso, quien comenzó la buena obra la perfeccionará. Lo que él está haciendo es llevándonos a donde él quiere. Y así va a acabar todo. Así es. Bueno, no sé si Sonata, Nunzi, Yasmith quisieran participar, hablar, compartir de sus corazones, lo que el Espíritu les muestre con respecto al tema, lo que quieran preguntar. Sí, fíjate que una cosa tan simple como la que comunicó el otro día, que fue Yasmín, fue precioso. ¿Por qué era eso? O sea, que entonces esto no le agrada a Dios, esto tampoco. Pues eso nos abrió un montón de cosas de nuestro Padre. Es decir, cualquier cosa que nosotros tengamos y que pueda ser un obstáculo y exponerla a la iglesia es, no podemos imaginarnos la cantidad de puertas que nos abre Dios hasta que nos quede claro a todos y a nosotros los primeros. Yo estoy aprendiendo todos los días. Así deben ser las reuniones, de manera que cualquier cosa. Sí, Sonatilla. Buenas noches. Yo aquí, Hola, querida Sonata. una alumna que ha fallado, póngame falla, no había podido, sino que No, también me no te toca a veces, preocupes. pero pues yo siempre estoy ahí también de corazón. Pues relacionándonos con el trabajo, ¿no? Hace poco tuve un joven de grado 11, pues que por unos audífonos entró en un estado como de conmoción en su mente, sus pensamientos y pues desahogándose de alguna manera y pues escuchar hoy la palabra, pues cuánto no necesitan también los jóvenes saber que Dios está para hacer fluir lo que parece que no fluye, eh, quitar cualquier preocupación y, y colocarlo como en su verdadera dimensión. Entonces, hoy ya fue, estuvimos hablando, dijo, profe, lo que usted me dijo, sí, o sea, yo estaba como tan cargado eh, y yo veía que pues ya sus ojos ya estaban como más aterrizados porque antes estaban desorbitados y no sabía ni siquiera expresar lo que estaba sintiendo. Entonces, saber que por más cosas fuertes que nos puedan pasar, pues Dios, y me gusta como esa metáfora que se utiliza que es un viento suave, un soplo, hace fluir las cosas, lo que parece imposible se vuelve posible porque es Él, nos hace ver las cosas en su verdadera dimensión y hace las cosas más livianas y pues nos Ujú. llena de un amor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, me gustaría de alguna forma llegar a más estudiantes que de pronto puedan estar con una situación de salud mental y hacerles ver, ¿sí? Que hay un soplo que puede alivianar esas cargas que tienen.
Es verdad, si la gente supiese la sanidad que hay aquí, la sanidad no la misma que había en Pentecostés, porque eso eran milagros evidentes, pero Dios continúa sanando. Esto es salud mental. Esto es salud mental. Si supiesen lo que es entregarle a Dios fluyendo absolutamente todo, pues como el caso que contaba Watchman Nee, el hombre estaba cayendo en el desespero porque llevaba 3 años pensando que él hacía su mejor, pensando que él quería perdonarlos, pensando que lo que le salía era el odio y que... Y cuando Watchman le dijo, no hagas literalmente nada, o sea, nada, nada en el sentido, o sea, es déjalo fluir para Dios. Dios lo ha hecho todo en Cristo. Entonces vemos su sanidad. Ahí es que decimos, caramba, era tan fácil. Me he llevado 3 años pegándome conmigo mismo, queriendo yo hacer mi mejor. Y lo que únicamente encontré es, como dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, me encuentro con el mal que está en mí. Ahora, como esto es tan claro como el agua, cada vez que intentemos por nuestros méritos hacer cualquier cosa para otorgarnos lo que únicamente es natural en Cristo, vamos a sufrir las consecuencias. Y nuestro Dios nos permite que andemos allí por el desierto. Por eso tuvo que andar 40 años Israel, hasta que la nueva generación entró. Esto es un precioso enseñanza. De manera que esto es continuo, esto es algo continuo porque sale mucha. No cuando crecemos en Cristo dejan de salir porque el viejo hombre no desaparece ni se muda. Lo que pasa es que ya no nos afecta o va afectándonos cada vez menos, pero no le hacemos caso. Sé que esta paz de nuestro Dios tiene que sobresalir y gobernar. Él dice gobierne en vuestros corazones, en vuestra vida, en vuestra alma, en vuestros pensamientos. De manera que todo eso puede salir, pero está saliendo y tú no pierdes esa comunión con Dios. De manera que no te afecta. Es como decía Sara, se evapora. Dios lo evapora con ese tal poder de la resurrección. No pensemos que el poder es un poder. No, las cosas de nuestro Dios están en el silbo apacible. De hecho, hay algo bien interesante en lo que acabas de decir, que lo estaba pensando, que Dios me lo estaba mostrando también cuando uno medita en eso de sacar de uno todo, las preocupaciones, las situaciones, los pensamientos. Y fíjate que cuando en el Antiguo Testamento, cuando quemaban, ¿te acuerdas que quemaban? Quemaban a la carne, ¿sí o no? Si era así, ¿cierto? La quemaban. O sea, la quemaban, es decir, se evapora. Y así mismo es. O sea, yo siento que es como una analogía interesantísima de lo mismo. O sea, no le damos la importancia y es ahí donde entendí lo que tú me dijiste, que fue genial porque se entiende que lo das por muerto. O sea, dar por muerto es sencillamente no le presto ni 5 de bolas, o sea, no le presto la atención, no le doy oído. Sencillamente dejo que se queme o dejo que porque hay dos para mí. Claro, ya uno va viendo las figuras que le pone a uno Dios. Uno, la de quemar y la otra, la de la cruz. Puedes usar cualquiera. O la quemas o la clavas en la cruz. Son como las figuras que le pone Dios a uno para uno entregar cada día sus cosas, quedarse completamente vacío para que Él te llene y tú puedas descansar y puedas arrancar ese día. Me gustaba lo que decía Amparito, ¿qué día? Es que es un día, cada día, hacerlo. Es cada día, porque pues cada día nos pasan cosas diferentes. ¿Sí? Sí, sí. Otra figura es el cadáver del viejo hombre. Huele mal, que no es normal, solo se va, el Bastante. olor solo va a acabar en el cuerpo de resurrección y eso es lo que va saliendo y uno tiene que aguantar y tranquilamente uno ya,
Y esto es genial, porque verdaderamente Dios dice que eso es lo que va a hacer la espada del Espíritu si tú permites que todo esto se lo entregues a Él. Te va a hacer distinguir lo que viene de este viejo hombre, lo que viene de Cristo, y ahora nos aferramos más al nuevo hombre y a que salgan sus frutos a su tiempo adecuado. Sí, maravilloso. Bueno, maravilloso, Sonata. Genial, genial. Bueno, yo creo que Dios nos muestra a cada uno qué hacer, ¿no? Si Dios te muestra en algún momento hacer algo con tus estudiantes, pues Él lo hará. Él lo hará. Eh, bueno, muchas gracias, maravilloso compartir. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar entonces con una oración. Gracias a Dios por este momento, porque nos dé sabiduría, entendimiento y podamos poner en práctica todo lo que hablamos. No nos dé pena. Yo de pronto la semana pasada yo me sentí muy mal porque pensé que había, no sé, uy, fue terrible. Pero fíjate que la humildad de Cristo en uno, ¿no? Que le permite a uno hablar, decir, cómo sacar, venga, pasó esto. Y es así funciona. No es, acá está todo abierto, o sea, nos podemos equivocar todo el tiempo, es decir. Y bueno, yo solo le pido a Dios, y sé que es la oración de todos, que estas palabras pueda ser la oración. Padre, yo en esta noche te doy gracias, amado Dios, porque eres tú haciendo en cada uno de nosotros, es tu espíritu de poder, de amor y de dominio, Padre, para nosotros poder permitir el gobierno del Espíritu tuyo en Cristo en nosotros, Dios mío, para poder dejar hacer tu obra en nosotros, poder permitirte ese disfrute, Padre mío, que tú quieres que nosotros tengamos en tu abundancia magnífica, grande, que nos das esa llenura en la plenitud de tu amor y que nos das a conocer la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo, Padre. Que es esa paz también que gobierna en nuestros corazones, que nos da ese maravilloso descanso, Padre. Te doy gracias por mis hermanos en Cristo, por el amor que nos inunda en este momento, en nuestras familias, en cada uno, Padre, para que seas tú haciendo en cada uno de nosotros, en las necesidades que tengamos, en todo lo que tengamos. Te elevo la vida también de Dolly, para que tú te encargues, Padre, de su situación. Tú eres poderoso para hacer lo que tengas que hacer en su situación, Señor, y te la dejamos a ti completamente. Cada una de las cosas que tenemos nosotros esta semana, te la dejamos a ti también, Padre, para que seas tú haciendo en nuestras vidas y nosotros podamos entonces estar sentados y reposados, permitiendo la obra tuya manifiesta en estos cuerpos, Dios. Te amamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Bueno, Amén, Sarita. gracias. A ti, Entonces, Sarita. feliz Muchas noche. gracias. Vale, Nusitas, Gracias, chao. Juan. Gracias a todos. María, Gracias, Mari. todos, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Dios los Gracias. bendiga. Adiós, buenas noches.